Y por supuesto, ahora el tema que está en el epicentro de la noticia es el que tiene que ver con los apagones que se registró el primero a nivel nacional el día de ayer en horas de la noche y madrugada de hoy, y que ya empieza a generar muchos análisis, sobre todo por las pérdidas económicas que puede ocasionar al sector productivo. Y es momento de hacer estos análisis, y para el efecto vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados cuando vamos a generar un análisis en panel, en principio con Luis Guevara, técnico de la empresa eléctrica Quito, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Estimado Luis, desde el estudio central de Conecta TV Radio y este espacio Diálogo Abierto, le saluda Jorge Ñacato. Lo hemos invitado para, como decía en principio, hacer un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de los apagones que ya se empezó a registrar el día de ayer, y con un elemento que el gobierno nacional planteó como justificativo para este primer apagón, porque se viene la semana próxima apagones prácticamente toda la semana. Y como decía, el primer elemento que se argumenta es de que este apagón sirve para una mantención del sistema eléctrico interconectado. Entendemos que todas las empresas, como la empresa eléctrica Quito, debieron entrar precisamente en este proceso de mantenimiento. ¿Qué nos puede informar al respecto, estimado Luis? Bienvenido, buen día. Gracias, le agradezco mucho el día de hoy, en esta mañana, la entrevista a mi licenciado Jorge Ñacato. Saludos a todos los televidentes y seguidores de Diálogo Abierto. Bueno, con respecto a su pregunta, tenemos que indicar claramente que nosotros estamos ya asistiendo en este año a una etapa otra vez visible de los apagones que se van generando en el país. Entonces, lógicamente, el gobierno, desde el punto de vista de sus técnicos que van llevando a la par, han creído pertinente la desconexión el día de hoy, en esta noche, el día de ayer, desde las 22 horas hasta el día de hoy, 5 de la mañana. Entonces, en algunos sitios y en algunos sectores del país se vivió esta desconexión que lógicamente provoca una cantidad de pérdidas a toda la población ecuatoriana. La eléctrica Quito se sometió a ese anuncio que hizo el gobierno de que este apagón servía para el mantenimiento del sistema. ¿Fue o no fue así? ¿Utilizaron ese espacio de apagón para el mantenimiento, Luis? Bueno, comprenderemos nosotros que dentro de aquí de la institución, como empresa eléctrica Quito, existen grupos de mantenimiento, disculpe la redundancia, tanto de red subterránea, aérea, líneas de transmisión, mantenimiento de subestaciones. Entonces, esto contiene un compendio y una programación típica. O sea, es decir, no esperamos que llegue cualquier día de una semana en la noche para realizar esta actividad. Entonces, el día de hoy, durante esta madrugada, sí, en realidad se intervino en una subestación, pero lógicamente para realizar algún trabajo muy sencillo, usted comprenderá que el hecho mismo de trabajar con energía, necesitamos que haya la luz del día por un lado y por otro también que tenga un horario un poco más extendido para proceder a realizar las actividades propias. En 8 horas es muy poco para conseguir algún objetivo. Perfecto. Voy a dar la bienvenida también para que se sume a este diálogo al ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, a quien agradecemos por atender esta invitación. Marco, desde el estudio central de Conecta TV Radio, le saluda Jorge Ñacato. Estamos conversando con Luis Guevara de la empresa eléctrica Quito respecto de los apagones que ya se instalaron una vez más en nuestro país con una decisión presidencial en principio de este primer apagón, de que sirven estas 8 horas para mantenimiento a nivel nacional, del cual nos acaba de decir Luis Guevara, que en el caso de la empresa eléctrica Quito, estos mantenimientos se realizan con una planificación
no de un día ni de 8 horas, sino a lo largo del tiempo. Consecuentemente, en este marco, mi primera inquietud que te planteo, Marco, es ¿cuál es tu primera evaluación de este apagón? Bienvenido, buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia, un saludo a Luis Morales, Luis Guevara, perdón. Sí, en realidad es una suspensión de servicio programada para mantenimientos, pero creo que, o sea, es históricamente primera vez que hace una suspensión con esa magnitud se suponía un apagón general de todo el país para hacer mantenimientos. Normalmente los mantenimientos se han hecho bajo ciertas programaciones que, por un lado, cada empresa eléctrica distribuidora tiene a lo largo del tiempo, y por otro lado, en el sistema nacional central de transmisión y subestaciones también igualmente se realiza bajo programaciones específicas y que normalmente no afectan el servicio general de la población, no más aún un apagón global. Entonces, los resultados en cuanto a mantenimiento ojalá sean positivos, en que en estas 8 horas y en algunos sectores menos de 8 horas, unas 6 horas o 4 horas, hayan podido realizar todos los técnicos de las diferentes empresas eléctricas, tanto de transmisión, distribución e inclusive generación. No tenemos un reporte exacto. Marco, parecería que el gobierno nacional no está diciendo la verdad absoluta, por decirlo de alguna forma, toda vez que en principio se anunció un apagón de 8 horas continuas y ayer a última hora, podríamos decir, se habló de que en ese marco de 8 horas iban a haber suspensiones de 2, 3 y hasta 4 horas, y no a nivel nacional, sino en diferentes sectores, no en distintas ciudades, más bien. ¿Esto hace pensar de que el gobierno nacional no tiene las cosas claras, o cuál es tu análisis, Marco? Más bien yo diría que no existe la debida planificación y no existen unas directrices lo más precisas, ¿no? Una serie de medidas que se van tomando conforme pasan los días y se anuncian en un sentido y en otro sentido. O sea, inicialmente se decía que solo era para mantenimiento, luego se dijo que era para mantenimiento y también para preservar los embalses que ya están llegando a niveles críticos, sobre todo en el embalse Mazar. Y por eso luego se anuncian los otros apagones nocturnos. Nosotros habíamos mencionado que era de pronto preferible hacer apagones sectoriales, como ya se han hecho otras oportunidades, y por rangos de 2 horas, de tal manera de que se pueda, tanto las empresas distribuidoras puedan planificar de mejor manera y también la población pueda organizarse de mejor manera para ocasionar menores niveles de pérdidas y una mejor articulación de las actividades en el país en todo sentido, ¿no? En el caso de Quito, en el caso de la empresa eléctrica Quito, la distribución que se registra de la electricidad y que ya hay un cronograma definido para estos 2 días en principio, ¿cómo se opera desde la empresa eléctrica Quito? ¿Cómo se identifica, cómo se zonifica para los cortes o racionamientos de energía eléctrica? Estimados colega invitado, bueno, nosotros como empresa eléctrica Quito, y más que nada ustedes comprenderán, dentro de esta actividad propia, estamos ya en una serie de eventos que ya se produjeron. Ustedes recordarán que la barcaza ya no es nueva para nosotros, para los trabajadores, que llevamos un buen tiempo dentro de nuestra actividad. Ustedes comprenderán y se acordarán que en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén ya vino la barcaza. Entonces, desde esa fecha
Ya tenemos una planificación previa, lógicamente no vamos a desconectar los sectores sensibles, hablemos los hospitales, los dispensarios médicos, los edificios importantes, lógicamente eso no lo vamos a tomar, pero ahora se ha permitido, si se quiere así, tratar de evidenciar y llegar básicamente a la población de una manera más adecuada y sujetándonos a los horarios y lógicamente a la proyección de desconexiones. Entonces, la idea es ahora desconectar totalmente los sectores los cuales no se vean afectados con esta circunstancia que estamos pasando. Pero yo quiero topar un tema mucho más amplio y quiero establecer para las personas que nos escuchan, para nosotros que estamos aquí en esta mesa de diálogo, nosotros tenemos una planificación porque ahora hablamos que los trabajadores, los técnicos que estamos en la industria eléctrica, ya no somos ni venimos a quejarnos. Venimos a dar proyecciones, venimos a dar sugerencias y observaciones acorde con las necesidades que ahora estamos viviendo. Entonces nosotros antes, hasta unas 2 décadas atrás, hablábamos que el crecimiento de la demanda era de una manera lineal, pero ahora ya es exponencial, o sea, es decir, ahora nos adelantamos ya a la demanda, al consumo con respecto al tiempo. O sea, es decir, antes el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco, eran sitios en los cuales nosotros nos íbamos un fin de semana a degustar la gastronomía en el Valle de los Chillos. Acá en el sector del Valle de Tumbaco, Cumbayá, nos íbamos a los helados. Pero ahora quiero hacerles una reflexión. El Valle de los Chillos está en este momento servido por 4 subestaciones de 33 megavatios. Entonces, es decir, sumado todo, estamos hablando de 130 megavatios aproximadamente. Y si vemos en las cifras y podríamos verificar, establecemos que la ciudad de Latacunga consume 128 megavatios. O sea, es decir, el Valle de los Chillos, nosotros tenemos esa demanda de energía y lógicamente estamos acercándonos a ese esquema. Ahora, si bien es cierto, antes nosotros teníamos unos televisores, el que más tenía unos televisores de 20, 22 pulgadas, ahora tenemos una pared de 75 pulgadas. Entonces, y no tenemos una, sino tenemos 2, 3, entonces ese crecimiento tiene que ir acorde con la necesidad. Los trabajadores que para eso nosotros estamos ahí en las empresas eléctricas hemos indicado y lógicamente hemos llevado todo este potencial de conocimiento, este bagaje de instrumentación, ¿para qué? Para que igualmente a través de las empresas distribuidoras, el gobierno central a través de sus ministerios tomen a cargo estas proyecciones y lógicamente la debida adecuación. Hoy lógicamente estamos en unos apagones nocturnos. En su momento decíamos y hablábamos que teníamos 8.500 megavatios instalados y lógicamente consumíamos 4.500. En la actualidad consumimos casi lo mismo, pero en las etapas ya que son las últimas que vienen con las fiestas de diciembre, las fiestas de fin de año, esto va a subir los 1.080 aproximadamente. Entonces ahí es el problema. Entonces tenemos que tomar las medidas previsoras para que el gobierno central, como digo, a través del Ministerio de Energía, Minas y Petróleos, y también hemos indicado, esto debería ya institucionalizarse como hay en otros países, igualmente que haya ya el Ministerio de Electricidad para dar unas directrices adecuadas en cuanto al crecimiento de la demanda de la población en consumo eléctrico. Luis, ¿qué le permite a la empresa eléctrica Quito cuando el gobierno anuncia cortes de energía con anticipación, es decir, no de un día al otro? ¿Qué le permite a la empresa eléctrica? Bueno, estamos estableciendo que vamos a tener mantenimientos algo puntuales, algo muy sencillos, porque los mantenimientos que lo hacemos con nuestros grupos operativos, con nuestros grupos de mantenimiento de redes aéreas, subterráneas, de la empresa eléctrica Quito, así como también las otras distribuidoras del país, disponen de grupos especializados que nosotros les conocemos como los grupos con energía en caliente, o sea, es decir, son energizados. Ellos trabajan con energía viva, pero no solamente con la energía que va por las calles, sino también con energía mucho más alta de la etapa de subtransmisión y transmisión. Aquí dentro de Quito, en el centro de Quito, lógicamente todas las redes son de 6.300 kilovoltios.
A nivel, ya vamos saliendo un poco de la ciudad, estamos con 13.800, y a nivel ya, creo yo, un 80%, 22.800, y ya cuando estamos fuera, 46.000, 69.000, 138 y 230 kilovolts. Entonces, es decir, nosotros estamos en permanente mantenimiento. Entonces, eso que nos digan que en 8 horas vamos a hacer algo, no hemos hecho algo puntual, o sea, algo no que cargue que tengamos alguna necesidad bárbara de hacer algo, sino algo que en realidad se nos quedó algo de por medio nada más. Marco, el gobierno nacional aparentemente está adoptando múltiples medidas para enfrentar este estiaje que hace que tengamos apagones. Pero, ¿cómo analizas tú esas medidas que está empezando a aplicar el gobierno nacional? Barcazas, también el llamado al ahorro a la energía eléctrica y, por supuesto, los apagones planificados. Bueno, hay algunas medidas que nosotros hemos presentado, justamente lo que mencionaba Luis, es que nosotros hemos presentado algunas opciones, algunas medidas que debieron haberse tomado ya hace buen tiempo. Algunas ahora se están tomando un poco al apuro y no resultan ser lo que mejor convenía al país si se hubieran tomado unos meses atrás. Por ejemplo, se ha puesto una barcaza que ya entró en funcionamiento y eso le cuesta al país 114 millones. Se ha tenido que pagar la importación de energía de Colombia, 260 millones del periodo anterior, ahora no sabemos exactamente cuánto. Y ahora se está pretendiendo, digamos, hacer una nueva compra de energía a través de otras barcazas, que se habla de alrededor de 300 millones. Siempre es mejor si se hubiera comprado equipo que quede al país ya como parte de su estructura de generación, es decir, comprar grupos generadores, lo que se decía, grupos generadores en tierra que supuestamente están también en proceso, los 241 megavatios que se ha dicho, instalar en algunos puntos del país. Y luego una nueva compra de energía también, bueno, es mixto entre compra de energía y generación de 780 megavatios, se había dicho, con una inversión de 1.000 millones. Entonces, son serie de anuncios que a veces un día se dice una cosa, otro día se dice, no, ahora mejor vamos a aumentar más barcazas inmediatamente. Es porque los tiempos en los cuales se van tomando las decisiones van ganando a lo que efectivamente se ejecuta. Esto mismo que habíamos mencionado de parte del Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, de tomar el control del sector eléctrico, sobre todo de las dos grandes sistemas de generación para operar por parte de los militares. No es que los profesionales queremos guardar nuestro puesto de trabajo. Hay muchos que no estamos en esos sitios, pero sí defendemos el profesionalismo que existe en los ingenieros, en las empresas eléctricas mismo, en todo el sector eléctrico, en CELEX, en ACE, las empresas distribuidores, pero que han sido más bien manejados por gente que no ha estado capacitado y gente que no ha tomado las mejores decisiones, y que por eso, a pesar de las expresiones en múltiples ocasiones por parte de quienes están en la parte técnica desde adentro, lo han manifestado. Los profesionales de CELEC lo manifestaron en su momento: necesitamos 50 millones, 68 millones, 83 millones para los mantenimientos en generación, en transmisión, y los colegas de las distribuidoras igual se necesitan recursos para mantenimiento y expansión de los sistemas de distribución. Bien lo señalaba, hay sectores en los cuales la población se va extendiendo y va creciendo y no existe la oportunidad en potenciar el sistema de distribución para darle un eficiente servicio y crecimiento de acuerdo a cómo va definiéndose la extensión de las ciudades. Y sin embargo, esto no se hizo caso, no se ha hecho caso a estos requerimientos
Ya SENACE también advirtió en múltiples oportunidades desde adentro y con las autoridades, inclusive de SENACE, con múltiples requerimientos de que se realicen las inversiones necesarias en transmisión, en subestaciones, en subtransmisión, en generación, y nunca se hizo caso. Claro, y a la vuelta, y se decía que no hay dinero en el Estado para poder invertir en ello. Y a la vuelta de la esquina se ha tenido que gastar, ya no invertir, sino gastar en compra de energía a Colombia, compra de energía a barcazas, compra de energía en diferentes, y además de las pérdidas que ha ocasionado el país por no haber actuado oportunamente. Ahora, Luis, a esto habría que sumarle un elemento adicional que es la estabilidad de los máximos representantes, en el caso de la empresa eléctrica Quito, del Ejecutivo. Parece que la inestabilidad también pasa factura, Luis. Esa es una de las buenas preguntas que nos gustan a los trabajadores que nos hagan. En 2 años de gestión de la empresa eléctrica Quito han pasado 8 gerentes. Estos 8 gerentes que han durado 6 meses, 3 meses, 15 días y así hasta llegar al momento, no han dejado una huella al andar. Lastimosamente han tratado, han llegado y mientras están recién enterándose de lo que es la industria eléctrica de aquí de la Quito, lastimosamente ya les toca irse. Entonces no hay un proceso adecuado para que haya un engranaje necesario entre los trabajadores, entre la parte de los clientes y lógicamente la administración central. Pero bueno, eso de las empresas eléctricas, hablemos como la Quito, es lo mismo que se puede hablar con respecto a los de otras empresas de la sierra. Tal es el caso la empresa eléctrica de Cotopaxi, la de Ambato, la de Cuenca, Azuay, de idéntica manera sucede que están así. Ambato mismo recién se cambió un compañero que era parte de la empresa eléctrica, ahora es el director ejecutivo. Pero en lugar de manejar las cosas de acorde con la necesidad como profesional de carrera, entiendo que está del otro lado. Entonces aquí es la confabulación entre ponerse la camiseta, porque nosotros los trabajadores de las empresas eléctricas, de esta industria eléctrica, estamos puestos la camiseta hace mucho tiempo. Nosotros es imposible en unas declaraciones que en un momento se dijo que han abierto las válvulas de las compuertas de una central generadora para que 10 kilómetros hacia adelante, unos 13 kilómetros, se vaya el agua y por eso no nos hemos quedado sin energía. Claramente estamos nosotros en desacuerdo. ¿Por qué no se habla específicamente lo que se tiene que decir? Yo creo que si es que todos confabulamos y todos cantamos el himno nacional en su momento, podríamos nosotros hacerle soberano a este país. Y no solamente dentro del esquema democrático de las personas, sino en cada uno de nuestros ambientes. El efecto mismo que va causando estas desconexiones y lógicamente a nuestros usuarios determina que ellos a su vez no puedan tener la energía eléctrica las 24 horas del día. El giro de negocio de esta empresa eléctrica Quito y de todas las empresas, creo yo, de aquí del Ecuador y de todo el mundo, es vender energía con estabilidad, con niveles adecuados, los cuales tengan la transparencia necesaria, a unos costos adecuados, en tal es el caso que las empresas, los involucrados, los consumidores y por ende los consumidores residenciales, comerciales, industriales, se sientan servidos por el servicio que las empresas eléctricas lo dan. Entonces, ¿qué es lo que hemos indicado nosotros? A nosotros queremos que la administración central, al menos de la Quito, nos dé toda la posibilidad y toda la cantidad de actividades propias como tales, materiales, vehículos, y nos dé la infraestructura, y nosotros sabemos del otro lado qué es lo que debemos hacer. Entonces, en ese sentido, es un llamado de atención al gobierno central. Primeramente, que tengamos ya una capacidad de tener un organismo que sea acorde con la necesidad, como en otros países lo hay. Aquí mismo, en el Ecuador. Y tenía yo una cifra que no sé si ustedes se recordarán,
nosotros tuvimos una interconexión eléctrica con Colombia, que esta data del gobierno del señor Gustavo Noboa, el 21 de marzo del 2003. Entonces, si se quiere así, y si es que en un momento dado nuestros técnicos lo han indicado, la planificación, el SENACE, CELEC, CENEL, en su momento, han indicado que vamos teniendo ya un déficit de energía general. Entonces, aquí tenemos ya que ir pensando a la interconexión que faltó en la segunda etapa del Coca-Codo Sinclair, de la línea que viene desde el Coca-Codo y que actualmente está en la subestación Dos Cerritos, acá en Guayaquil. Entonces, ¿qué faltó para nosotros? Interconectarnos y cerrar ese complejo de generación y también de transmisión, interconectarnos con el Perú, para tener interconexiones internacionales y desde ahí entonces ya poder, si es que nosotros nos quedamos sin energía eléctrica aquí en Quito o en el Ecuador, perdón, podemos directamente comprar posiblemente al Perú no, pero a Chile sí, pero a Brasil sí. Hay líneas de conducción como las existen en este momento, 500 kilovoltios a nivel de Latinoamérica. Entonces estamos en condiciones de absorber, entonces no solamente depender del lado de Colombia. Entonces, eso es uno de los principios básicos que nosotros hemos indicado, que estimo yo que también el ingeniero Acuña también en su momento lo ha indicado, estamos prestos, y no solamente de la condición propia. Ahora, en otros países, vamos a tomar la referencia, y hay que ser así, vamos a tomar la referencia europea. Un edificio que se construye y que tenga más de 3 pisos necesariamente tiene que tener su instalación para que ellos tengan el proceso de los paneles solares y tengan la posibilidad de autogenerarse y autosustentarse. Que todo sea iluminación LED. Aquí los industriales que no trabajen siempre desde las 7 de la mañana que encienden sus máquinas y apagan a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, que una gran parte de esa demanda se pase a la noche. ¿Para qué? Para bajar las curvas de demanda y de carga que tenemos en Quito. Entonces, dicho de otra manera, nosotros sí hemos expuesto, hemos indicado y hemos dicho la forma de cómo queremos tener aquí un país adecuado. Lastimosamente, este gobierno no queremos decirle mucho, bueno, pues está unos meses nada más, pero lógico, viene heredado de un gobierno del cual le pasó la pastilla. Y lógicamente de los gobiernos que estuvieron y que dejaron que las centrales de generación térmicas inician unos procesos de mantenimiento, comenzaron a desacoplarse, a desarmarse, y no hubo capacidad operativa económica para poder dejar los combustibles, los lubricantes y ponerles en marcha para estos momentos que necesitamos. Marco, en nuestro país se aprobó hace poco una ley denominada No Más Apagones. Con el objetivo, se decía, para evitar lo que ahora precisamente tenemos, los apagones. ¿No es suficiente la legislación o qué es lo que pasó en el camino, Marco? Creo que es falta de la incomprensión, del no conocer exactamente lo que está sucediendo en el país, en el sector energético, en el sector eléctrico. Y no podía bastar una ley que se diga no más apagones, que en realidad era otra denominación, y que más bien tocaba algunos otros puntos. Más bien eran las acciones que debían haberse tomado desde un inicio de este gobierno, ya que el anterior lo hizo en otra dirección incorrecta y sin llegar a realizar cosas efectivas en el sector eléctrico. Y bueno, ahora vemos que está tomando algunas de esas acciones. Y claro, las está tomando de manera ya realmente emergente, ya sumergidos en una crisis. Entonces, claro, lo que queda es lo que he hecho, contratar barcazas, que no es lo que más conviene al país, pero ahora en este momento seguramente que sí, porque no hay otra posibilidad
de que se incorpore generación nueva, térmica, al sistema de generación, toda vez que el déficit se calcula en 1080 megavatios y apenas con esto hemos tenido 100 megavatios de incorporación, tomando en cuenta que hemos sido ayudados con la importación de energía desde Colombia. Pero o sea, son una serie de medidas que deben estarse tomando y deben realmente canalizarse y realizarse. Habíamos hablado y desde el colegio igualmente hemos propuesto digamos, realizar una amplia campaña de ahorro y de eficiencia energética a todo nivel, desde el nivel residencial, el comercial, el industrial, que de tal manera de que no solo en esta ocasión de esta crisis energética, sino que volver a tener una cultura de ahorro y eficiencia energética sintonizados con el cambio climático y todos los efectos que tenemos derivados de eso. Y por otro lado, en cuanto a reducir las pérdidas de energía que las empresas eléctricas distribuidoras, más bien en estos últimos años, han ido subiendo en el porcentaje de pérdidas de energía. Y esto ocasiona que en un momento dado, por ejemplo, se diga que se tenga que una barcaza entera solo dedicar para suplir el monto de pérdidas que se tienen a nivel de todo el país. Entonces, son todas esas medidas, y cuando nosotros reclamamos la profesionalización es justamente eso, ¿no? Bien lo señala Luis, de que al tener, por ejemplo, 2 años, 8 gerentes en la empresa eléctrica y no todos con las mejores calificaciones, ha hecho que la empresa eléctrica vaya decreciendo en sus índices que califican la actividad de la empresa eléctrica Quito, cuando la empresa eléctrica Quito era reconocida inclusive a nivel internacional. Entonces, esas son las circunstancias en las que estamos actualmente, ¿no? Perfecto. Con eso me quedo en atención al tiempo. Les agradezco mucho a los dos por ese valioso aporte en atención a la coyuntura que tenemos también. Le agradezco, Marco, le agradezco, Luis, que tengan buen día. Muchas gracias. Un saludo, Luis. Un saludo. Saludos, Marquito. Gracias a nuestros invitados.